Y seguimos además conversando con el candidato Lacalle Pou en Uruguay. Señor Lacalle, el peso de los años de Tabaré Vázquez, que ya está cerca de los 70 años, y la juventud suya, que está pues sobre los 41 años más o menos, es un contraste y un hecho político significativo en esta campaña. ¿Usted qué les puede responder a quienes creen que porque usted hasta ahora tiene solo 41 años, no está preparado para gobernar a Uruguay? No respondo a eso porque son conceptos objetivos. Podría decirse que el doctor Vázquez con 74 tiene mucha edad y se podría decir que Luis Lacalle con 41 tiene poca. Son conceptos objetivos. Está la actitud, están las agendas de gobierno, están las discusiones, los debates que han estado lamentablemente ausentes y que tengo poca ilusión de que se vaya a dar un debate con el doctor Vázquez. Creo que sería muy bueno para la población. A la gente no se la puede medir por conceptos o criterios objetivos, en este caso la edad. Lo bueno es que se contrapongan opiniones, que se vea qué opina cada uno, cuáles son la proyección, cuáles son los planes, los anclajes en las propuestas, si son factibles, si son ciertas, porque en campaña electoral a veces uno se pone más piropeador, decimos acá, ¿no? Compromete más de lo que puede y resulta que pasado el resultado, pasado la elección, hay que cumplir. Nosotros hemos sido bastante austeros en las promesas, en los compromisos, porque todo lo que decimos hoy, lo que el Partido Nacional propone hoy, tiene que ser cumplible a partir del 1 de marzo del 2015, cuando empiece el gobierno. Y esa dialéctica entre los candidatos, que hoy quedan dos fórmulas, sería muy buena que se dé, aunque reitero, no soy muy optimista porque el doctor Vázquez ya ha insistido de que no tiene disposición a discutir ni a debatir. Bien, claro, señor Lacalle, y ese hecho pues nos llama mucho la atención. ¿Usted por qué cree que Tabaré Vázquez, siendo un presidente, o fue además un presidente progresista de la misma línea política de Pepe Mujica, por qué no dar ese debate con ustedes, con la oposición? ¿A qué cree usted que responde no dar ese debate en las últimas? ¿Sería un elemento, un presupuesto fundamental para los uruguayos? ¿Qué quieran? Pues ir mañana a votar en las urnas. Ni idea, pero le puedo conseguir el teléfono, lo llaman, le hacen una entrevista y capaz que ya me facilitan la respuesta, porque las respuestas que hemos tenido acá en Uruguay son bastante esquivas. O sea, no tienen sentido. Se ha acusado por parte del oficialismo de que nuestra campaña es una campaña vacía y que el candidato es un producto de marketing. Imagínense qué fácil sería para el doctor Vázquez sentarse enfrente a alguien que es vacío y un producto de marketing. A nosotros nos extraña, nos preocupa y me parece que no aporta a construir ciudadanía. Creo que la construcción de la ciudadanía, entre otras cosas, es contraponer ideas. No confundir que es una pelea, no es la destrucción del otro. Es más, hemos hecho acá una campaña muy rara, bajo el eslogan de Por la Positiva, y llegamos incluso a elogiar a nuestros competidores, porque no podemos caer en la hipocresía de decir que Uruguay está todo mal. No lo pensamos, por suerte no lo pensamos. Y hemos tratado hasta de elogiar las agendas ajenas y nosotros tratar de ser mejores. Es lo que esta nueva generación le va a hacer a la política. Le va a dar autenticidad, le va a dar reconocimiento a que el otro es bueno para que uno pueda ser mejor. Nosotros no queremos correr la carrera de los mediocres, de que el otro es malo y por eso yo tengo que alternar en el poder. Los otros pueden ser buenos, nosotros nos creemos mejores. Queremos demostrarlo con un debate. Creo que queda claramente demostrado de quién tiene mejores ideas y cómo se sustentan. Ahora, señor Lacalle, en caso de que llegase a ganar mañana el señor Tabaré Vázquez, el Frente Amplio completaría 15 años en el poder. Hoy, haciendo este análisis, bueno, aún no ha ganado Tabaré, pero podemos hablar de que ya el Frente Amplio tiene 10 años gobernando el Uruguay. ¿Hoy Uruguay está mejor que hace 10 años o está peor? No, Uruguay está mejor que hace 10 años, obviamente. Hay factores exógenos, la gran mayoría, y hay factores de políticas de Estado que han ayudado. Primero, América Latina en estos años recibió una inversión extranjera directa impresionante. Nuestros productos en el mundo se consumen, sobre todo los commodities, y si bien ahora hay un enlentecimiento de la venta y de los precios de los mismos, seguimos gozando de un mundo que consume los productos uruguayos, ya sea los que son manufacturados o aquellos que tienen poca valor agregado, que lamentablemente son los que más se consumen. Y todavía Uruguay sigue siendo un gran exportador de neuronas. La exportación de pensamiento, de creación de software en nuestro país es muy importante.
y Uruguay recibió por encima del promedio de América Latina más inversión extranjera directa. ¿A qué se debe eso? Y que Uruguay tiene una consistencia democrática muy importante, una consistencia de convivencia de los partidos políticos y de alternancia en el poder, que tiene una enorme fortaleza con respecto al resto, a muchos países del resto de América Latina, y eso ha sido que se confíe más aún en nuestro país. Lo que no hemos visto en estos 10 años, y quizá lo que a uno le da pena y le genera tristeza y no se puede volver para atrás, es que en estos 10 años de bonanza económica no se ha generado más prosperidad en un sentido más amplio, no se ha generado más desarrollo humano sostenible en el tiempo y no se han acortado las brechas de las oportunidades. Los especialistas en el mundo todos son contestes que las brechas a futuro en lo que hace a las oportunidades hacen al acceso a la educación de calidad. Y en nuestro país hoy, lamentablemente, según donde se viva, según su condición económica y también la determinación geográfica, es netamente distinta la capacidad de acceso a una mejor educación, la deserción, la repetición, y allí tenemos algo que, bueno, en estos 10 años, si bien se gastó más en educación, no se pudo lograr y las políticas fueron erráticas. El Uruguay está mejor que hace 10 años porque tuvimos una crisis en el 2002, gran parte generada en el extranjero, que nos rebotó bancaria y financieramente, y termina una crisis sociocultural económica enorme, y después de esa fractura el Uruguay por suerte está mejor. Sí, señor Lacalle, pasemos a un punto que también genera apoyos y críticas dentro de Uruguay y tiene que ver con esa bandera política que asumió el presidente Pepe Mujica de legalizar la marihuana allá en su país. Prácticamente esto ya es un hecho, es una ley que está aprobada además por el Parlamento y prácticamente está siendo implementada por el gobierno de su país. Si usted llega a ganar mañana, ¿qué sucederá con estos artículos de la ley que ya fueron aprobados y que permiten la producción y la venta de marihuana en su país? A ver, primero, hay que conocer la legislación nacional. La ley de estupefacientes nacional establece que el consumo de estupefacientes es legítimo. Artículos 3 y 31 son contradictorios, no establecían ninguna forma idónea, ninguna forma legal de obtención de la sustancia, con lo cual consumir en nuestro país hace años que es legal, la obtención legítima es ilegal. Hay una aparente contradicción. Segundo, el miércoles 10 de noviembre del 2010, quien habla presentó el primer proyecto de ley en la historia de América Latina para regular el autocultivo para consumo personal de marihuana. No se votó ese proyecto de ley, el gobierno, el Frente Amplio, se opuso por criterios que desconozco, o los que conozco son muy menores. Pasó el tiempo y el gobierno se embarca en un proyecto de ley que, de mi punto de vista, está despegado de la realidad, va a ser de difícil aplicación por muchos factores, que no solo legaliza o legitima el autocultivo que yo había planteado, sino que aparte se mete en la producción, en la venta, en el registro y en el control de los consumidores de nuestro país. ¿Qué pasa si nosotros ganamos el gobierno? Bueno, el 1 de marzo mandaremos al Parlamento un proyecto de ley derogando la parte de la ley que trata sobre la producción y la venta del cannabis. No así sobre el autocultivo, porque yo en mi vida soy coherente y si presenté y aprobé la parte esa de la ley, sería ilógico que lo derogue. Yo creo que la parte de la venta y la parte del registro no es lo que le conviene a nuestro país. Nuestro Estado abandona una posición de prevenir adicciones, de velar por la salud pública, un registro de consumidores que me parece que violenta la libertad de cada uno. Y ya tenemos aparte al doctor Vázquez, que afirmó hace un tiempo que el registro de esos consumidores, que iba a ser privado de alguna manera, lo va a utilizar para curar adictos. Me parece que se mezclan muchas cosas y no me parece que sea lo bueno para mi país. Sí al autocultivo, no a la venta por parte del Estado. Ahora, señor Lacalle, vamos por partes. ¿Cómo podemos explicar, y me gustaría que se detuviera un momento en el tema y en su respuesta, usted apoya el autocultivo y los clubes de fumadores, pero no apoya la producción y la venta de marihuana? Ahí no vemos una contradicción. ¿Usted apoya que la gente la cultive y la consuma de manera individual y que no se comercie? Sumado a los clubes, no creo que el dinero, el Estado y las drogas tengan que tener esa sociedad. Me parece peligroso, no me parece bueno, e insisto que el Estado estaría abandonando el anclaje principal,
que es velar por la salud pública. Sobre todo si a eso le agregamos el registro de los consumidores, si a eso le agregamos si va a tener tributos o no esta sustancia y si le agregamos que, según dicen los especialistas, la marihuana legal va a tener menos THC que la otra. Desde ese momento no es muy fácil pensar dónde va a generarse el gran consumo de marihuana. Va a estar lejos del control del Estado. Ahora, Pepe Mujica recibió a 6 presos de Guantánamo, lo acordó con el presidente de los Estados Unidos, no apoyó o apoyó la llegada de los presos de Guantánamo, así lo acordó con Estados Unidos, en el que dice además que es una medida humanitaria. Si usted llega a ser presidente de Uruguay, ¿apoyará la llegada de esos presos, esos 6 presos, o echará para atrás el compromiso público que ya hizo el presidente Pepe Mujica? Varias cosas. Primero, en Uruguay estos días sucedieron 2 cosas. La primera es la llegada de refugiados sirios, cosa que nosotros apoyamos. Uruguay siempre fue un país de brazos abiertos a la inmigración y sobre todo a los refugiados. Con respecto a los presos de Guantánamo, es un tema de los Estados Unidos, de la prisión ilegítima, de gente que de alguna manera tiene una sospecha, pero no hay condena alguna sobre ellos. Nosotros fuimos informados, no por parte del gobierno, que nos ha retrasado información, sí por parte de la embajada estadounidense, que no le corresponde, pero lo hizo simplemente para adelantar elementos. Le preguntamos por qué no lo recibía Estados Unidos. Si son presos ilegítimos desde el punto de vista estadounidense, ¿por qué no los recibe Estados Unidos? La respuesta fue porque el Parlamento estadounidense no lo acepta. No nos parece que Uruguay se tenga que hacer cargo de temas estadounidenses. Segundo, no se nos termina de contestar la incidencia que van a tener los servicios de inteligencia de muchos países en nuestro territorio. Obviamente esta gente, una vez que es liberada, va a estar bajo algún tipo de control. No sabemos quiénes son, no se nos han dado los nombres, no sabemos su grado de peligrosidad, no conocemos si esa gente se va a poder quedar en el país o va a poder salir libremente. No nos parece que Uruguay, en este caso, tenga que arreglarle los problemas que se ha generado el propio Estados Unidos. Desde el punto de vista de las relaciones internas, Uruguay siempre ha tenido una política que en estos años lamentablemente no ha seguido, es que los temas internacionales cohesionan a todo el ámbito político, cohesionan a la sociedad. Es el Parlamento que de alguna manera toma noticia por parte del Poder Ejecutivo y toma decisión. Este es un tema del presidente Mujica solo con los Estados Unidos, que no ha informado al resto de su país, y a nosotros nos generan enormes dudas. Entre otras cosas porque todavía no se perfeccionó, falta aprobación por parte del Parlamento norteamericano y nosotros no somos contestes en esta recepción de presos ilegítimamente retenidos que se tendría que hacer cargo de Estados Unidos. Seguimos conversando con Luis Lacalle Pou, aspirante a la presidencia de Uruguay. Señor Lacalle, usted conoce ampliamente todos los temas de Uruguay. El tema que nos interesa en este momento indagar es el económico. En este momento Uruguay vive una bonanza de gran magnitud. Venía de una recesión económica que había iniciado a fines de 1998. ¿Usted cree que esa bonanza sí se ha traducido en una repartición más equitativa de la riqueza en Uruguay o simplemente unos sectores afines quizás al gobierno o al sector empresarial son los que se han visto beneficiados de esta riqueza en general? Los uruguayos pues no han recibido ningún beneficio de esa bonanza de la que goza su país. El sector privado ha hecho un esfuerzo enorme, se ha tecnificado, ha salido a buscar mercados, reitero, acompañado de una evolución de los precios de nuestras mercaderías en el mundo. Nosotros somos tomadores de precios, con políticas de Estado bastante coherentes que se han mantenido hace muchísimos años y eso permite el crecimiento de los sectores. Ese ingreso de divisas ha significado que el sector público transfiera mucho, el sector privado transfiera mucho al sector público. Ha habido una reforma impositiva en los últimos años que hace que más gente pague más impuestos. Y allí han habido transferencias económicas del sector público a las clases menos pudientes. Y esa transferencia económica constante ha hecho que se salga de un nivel de pobreza. Ahora, ¿cuánto de eso es sostenible totalmente en el tiempo? Es lo que uno se pregunta. La generación de oportunidades de autosustento para mí es la nueva definición de pobreza y no solo la capacidad de acceso material con estas transferencias económicas
por parte del gobierno y por parte del Estado, que en su momento fue una emergencia y estuvo bien hecha, pero que ahora permaneció en el tiempo y no ha sido acompasado de un desarrollo del individuo inserto en su comunidad. Eso quizá es lo que más preocupa. Candidato, ya estamos llegando a la parte final de esta entrevista y quiero que hablemos un poco de las relaciones internacionales de Uruguay. De usted ganar las presidenciales el día de mañana, pues ¿se va a inclinar, como lo ha hecho el presidente Pepe Mujica, hacia el bloque del ALBA? ¿O qué tipo de relaciones internacionales tendrá Uruguay en el continente? Un lord inglés hace muchos años, Lord Palmerston, decía que los estados no tenían ni amigos permanentes ni enemigos permanentes, que tenían intereses permanentes. Y el gobierno debe entender que representa una nación, representa un pueblo y a sus intereses. Nosotros somos claramente contrarios a las relaciones internacionales por afinidades personales e ideológicas que, entre otras cosas, son muy endebles. Aquí con la Argentina nosotros estuvimos fuertemente enfrentados por una pelea entre dos presidentes y las relaciones siguen siendo complejas por otra relación entre presidentes. Entonces Uruguay tiene una pertenencia geográfica, la geografía determina las relaciones internacionales, pertenecemos a este barrio, pertenecemos al Mercosur, Argentina y Brasil son dos grandes que siguen pesando en nuestro comercio exterior, siguen pesando en el suministro de turistas, siguen siendo, aunque las balanzas comerciales son inequitativas, sobre todo con la Argentina, siguen siendo importantes. Nosotros tenemos la firme convicción de que Cancillería debe llevar profesionalmente las relaciones internacionales al influjo de los intereses de nuestro país. Creemos necesario flexibilizar el Mercosur, creemos necesario discutir la decisión del Consejo del Mercado Común 32 del año 2000, que de alguna manera es la que pone freno, la que inhibe que Uruguay siga perteneciendo al Mercosur, pero haga acuerdos de libre comercio con otros estados del mundo. Estamos rumbo a avanzar el Mercosur, rumbo a la Unión Europea, con un acuerdo entre bloques que de nuestro punto de vista es fundamental. Creemos insistir en la posibilidad de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, si bien hoy en Estados Unidos no estaría dispuesto a hacerlo independientemente con Uruguay. Tenemos que relacionarnos con el Pacífico, el eje Pacífico-Atlántico debería de pasar por nuestro país necesariamente. Tenemos fortalezas geográficas y fortalezas políticas para hacerlo, y terminar con las afinidades ideológicas en la relación de los pueblos, primero porque son injustas, porque no abarcan a todos, y segundo porque no necesariamente interpretan el sentir popular y el sentir de la nación. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, usted habla de que debe existir una diferenciación entre la ideología y claramente los intereses económicos. Pero ¿cómo hacer, por ejemplo, con un país como este, cuya diplomacia prácticamente tiene como punta de lanza un chantaje económico, una presión económica? Los países que están con Venezuela reciben algún tipo de intercambio económico con este país suramericano, y los que no comparten su ideología sencillamente pues son aislados. En ese caso, ¿qué tipo de privilegio haría usted? No, privilegio ninguno. A quien uno pretende privilegiar es a los que gobierna, a su país, a mi país. Obviamente yo estoy lejos del pensamiento de Maduro y estaba lejos del pensamiento de Chávez. Uruguay en estos años, por esa afinidad personal entre los distintos regímenes, ha establecido un flujo comercial de exportación de algunos productos a Venezuela, que gane quien gane en nuestro país, y sea cual sea el gobierno que le toque estar en Venezuela, nosotros pretendemos seguir con ese flujo comercial que para nosotros es muy importante, y eso que no compartimos absolutamente nada lo que es el régimen de Nicolás Maduro. Pero en el caso, por ejemplo, de la situación que enfrenta la democracia en Venezuela, vemos una oposición perseguida por un régimen que ya completa varios años en el poder. Vemos además unos medios de comunicación que están siendo silenciados y además amordazados, y al mismo tiempo peligrosamente vemos una comunidad internacional que guarda silencio. En el caso suyo, ¿usted guardaría silencio frente a los atropellos que se están cometiendo contra la democracia, contra la oposición en Venezuela? No, nosotros hemos pedido al gobierno que haga los reclamos pertinentes ante los organismos internacionales que nosotros participamos. El país ha tenido nuestro gobierno tiene una dualidad de criterios, con lo que fue la situación paraguaya, que rápidamente tomó medidas, y con algunos elementos vividos en Venezuela, que nuestro partido le reclamó una rápida acción y denuncia, y las ha callado. Nosotros, al amparo
de todos los tratados internacionales suscritos por nuestro país que habiliten y hablen de cláusulas democráticas y hablen de, sin inmiscuirnos en el libre albedrío de cada país, de elementos que de alguna manera violenten los tratados, no le quepa la menor duda que ya va a estar la diplomacia uruguaya y el Estado uruguayo denunciando esos temas. Ahora, ¿así será la posición? Aunque estos pronunciamientos afecten esas relaciones, esos acuerdos económicos que tiene su país con Venezuela. La economía es una parte de las relaciones humanas. La dignidad de los pueblos y la dignidad de la gente no se puede medir en contante y sonante. Y finalmente, señor Lacalle, yo le agradezco la amabilidad que usted tiene con toda nuestra audiencia del continente americano y la claridad, además de sus conceptos. Voy a hacerle una última pregunta. ¿Cree usted que en este momento la democracia, como un bien fundamental de la civilidad, de la convivencia en nuestros países, ¿usted cree que la democracia es un asunto que realmente le importa a los gobernantes del continente o es un asunto nada más que ha pasado a un segundo plano y sencillamente a ninguno de ellos le importa si un país se respeta o no los derechos de los civiles? ¿Respeta la democracia? Yo creo que en la gran mayoría seguramente sea así, de que se respeta la democracia, en la gran mayoría. Podríamos hablar de la casuística. Podríamos hablar caso a caso y allí obviamente que hay casos sonados, obviamente como el de la isla de Cuba sería de perogrullo discutirlo, y lo que sucede en Venezuela, que a toda la comunidad internacional debería de alarmar y debería haber una reacción. En el resto de los países de América, en la gran mayoría la democracia funciona, quizá la democracia moderna, donde se ha microconcentrado el poder en los individuos, donde hoy ya eligen cómo comunicarse y entre otras cosas son comunicadores, todos y cada uno de los individuos, y se relacionan sin perjuicio del establishment y del status quo. Allí haya que fortalecer los conocimientos democráticos, el acceso a los resortes democráticos y sobre todo a entender que lo tenemos que cuidar entre todos, porque la típica cosa que pasa con la democracia, como en otras cosas del ser humano, nos damos cuenta de lo que la necesitamos y lo que habría que valorarla cuando uno lo pierde. Luis Lacalle Pou, candidato aspirante a la presidencia de Uruguay el día de mañana en elecciones presidenciales en segunda vuelta. Quiero agradecer su tiempo para la tarde fin de semana. Dale, un abrazo grande y saludos a todos por ahí.